El tema de hoy es cómo vivir con propósito. Siempre es importante. Vamos a ver si entra la señal. A ver. Hola Manuel, ¿cómo estás? Tu cámara está un poco inclinada. Ahora sí. ¿Cómo estás? Ok, hola, hola, Bienvenido a hola, Clau. el segmento Conversando en Familia desde Instagram, ahora desde Instagram, y luego lo vamos a pasar al Facebook de la fanpage de la ONG Fortaleciendo a la Familia. Quisiera darte la bienvenida, decirte buenas tardes, gracias por esta oportunidad de conversar. Vamos a unir dos países, Ecuador y Perú, dos países hermanos, dos países vecinos, y bueno, el tema de hoy es muy importante, que es vivir con propósito siempre es importante. Quiero por favor darte las gracias por tu tiempo, la bienvenida y preséntate también para aquellas personas que todavía no te conocen. ¿Quién es Manuel Yumiquinga? Ok, me confirma si me escuchas muy bien, si no hay interferencia, estamos perfectos, listo. Bueno, muy buenas tardes, familia de Ecuador, Perú, Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Manuel Yumiquinga, soy terapeuta emocional y hoy tengo el gusto de otra vez encontrarme con cada uno de ustedes, familias peruanas, de que hoy vamos a compartir un tema que realmente nos va a ayudar en este nuevo año. Hoy justo 1 de enero con este tema y a encontrar nuestro propósito. Para mí, pues decirles también a ti, Clau, y a nuestros amigos que nos están viendo, a Nancy también, gracias por esos corazones, que tengan un excelente año 2022 y que todos sus propósitos se cumplan. Recuerden, amigos, empezamos con este mensaje que no solamente nos podemos quedar en el deseo, no solamente nos podemos quedar en algo que yo sueño, sino que tengo que poner y trabajar en acción, y esto iremos ya hablándolo más adelante. Clau, te escucho, cuéntame. Sí, feliz de esta oportunidad, y para entrarnos en el tema, o antes de ello, quisiera también enviar un saludo a todas las personas que se están empezando a conectar, a aquellas personas que van a ver luego, porque este programa queda grabado, y a aquellas personas que quieran hacer réplica de esta conversación. Ahora buena, pues así podemos llegar a más personas, a más familias. La parte interior del ser humano, las emociones, ese tipo de temas es tan importante, tan necesario, diría yo, y muchas veces poco tratado. El ser humano es una persona, es un ser complejo, entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, hacer un poco de introspección, un poco de análisis, un poco de reflexión, de meditación, y este tipo de conversaciones permiten esclarecer dudas, permiten absolver algunas consultas, interrogantes, permite darnos una pausa a nosotros para vernos hacia nosotros mismos de manera interior, que es muy importante. Ahora también desearles un feliz año 2022 para todo el público que nos está viendo. Un fuerte abrazo, las mejores energías, las mejores vibras para todos ustedes. Que Dios los bendiga grandemente y que sea un año de esperanza, un año con alegría, con optimismo, que nos invite a realizar nuevos proyectos, a accionar, a poner en acción aquello que tanto anhelamos. Pues bien, dicho esto, yo quisiera entrar ya en el tema, y la primera pregunta sería: ¿cuál es la definición de propósito? Es bueno e importante esclarecer, porque pudiese confundirse con meta, pudiese confundirse con objetivos. Quisiéramos saber cuál es tu respuesta. Así es, Clau, y esa es la parte pues muy interesante, una excelente pregunta, Clau, y es así, nosotros en el camino, cuando estamos y decimos, oye, yo tengo un propósito en la vida y te preguntan, ¿no? ¿Y cuál es? Es ser ingeniero, ¿ya? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Tener una esposa. Entonces estamos viendo que esos son objetivos, es un objetivo y estamos hablando de sueños, ¿sí? Pero no estamos hablando de un propósito. Entonces aquí, para ir ya identificando de una manera más profunda, un propósito tiene que ver en eso que tú realmente sientes desde tu corazón. Es algo que te mueve, porque de pronto pueden pasar los años y tú puedes tener un trabajo estable, tú puedes estar en una empresa ya por más de 25, 30 años y recién digas, hey,
yo recién entiendo cuál es mi propósito. Y tú por último tomas decisiones que son realmente importantes para poder cumplir ese propósito. Entonces, aquí estamos nosotros abriéndonos para decirles que un objetivo, sí, de pronto pues que tú tengas una educación, una meta que tú llegues a ser ese profesional soñado por papá o por mamá, ¿sí? Esa meta o ese sueño que de pronto llegue a ti, esa mujer que tu papá quiere, y eso estamos hablando de sueños, metas, objetivos, pero el propósito es lo que a mí realmente me mueve, ¿sí? ¿A qué me dedico yo? ¿Qué es lo que a mí desde mi corazón me nace? Y aquí lo voy a plasmar yo, o sea, a mí me ayuda, me gusta ayudar. Entonces yo tengo mi propósito es poder ayudar y poder servir a la gente, poder servir a la comunidad, ¿sí? Como tú sabes, yo soy terapeuta, y si en un momento alguna cliente llega a mi consultorio y dice, Manuel, necesito terapia, estoy en una situación crítica, ¿qué hago yo? No digo, bueno, cuénteme, la sesión me cuesta tanto y son tantas sesiones, entonces empezamos. Y después, no es que no tengo dinero, mejor sabe que me parece que es muy caro. Entonces ahí viene el propósito, ¿sí? Ahí viene el propósito. Yo digo, a ver, ¿tiene dinero? Dice, no, no tengo dinero, realmente no puedo. Y les digo, no se preocupe, pase a mi consultorio y yo les ayudo. Con decirte que aquí, para que nuestros amigos que nos están observando, que nos van a ver luego, después del reprise, el propósito en mí ha ido plasmando de una manera tan increíble que inclusive hasta está salvando vidas. ¿Qué es decir con esto, Clau? O sea, el ayudar a una persona, tu propósito puede inclusive hasta salvar vidas. Por eso es importante que el propósito que tú tengas vaya enfocado, yo qué sé, yo soy una persona que le gusta esto, que amas, ¿ya? Que de pronto, por la actividad laboral que tiene, por el objetivo que tienes, que tengo que alimentar a mi hogar, no cumple su propósito. Y ahora que estamos nosotros en la época de pandemia, hemos podido reflexionar muchas personas hemos descubierto nuestro propósito y algunas aún no. Por eso dice que el cementerio no está lleno de personas que murieron, que tenían que morirse, sino que está lleno de propósitos que nunca salieron a la luz. Por eso es muy importante a mí y Clau hacer un paréntesis en la vida y analizar desde dónde la estoy viviendo, cómo la estoy viviendo. No tiene que ser monótona, sino al contrario, tiene que verse en el día a día qué es lo que yo estoy sintiendo para que esta vida tenga una razón de ser. Que a lo mejor mi propósito es de ser un deportista, que con eso poder avanzar y que me reconozcan y que sepan que las mujeres también pueden llegar a tener una medalla olímpica, o sea, trabaja sobre tu propósito. Y hay que recordarles a nuestros amigos que un propósito viene acompañado de disciplina, viene acompañado de esfuerzos, viene acompañado de desafíos, ¿sí? Un propósito nunca se va a poder alcanzar imaginándonos que va a ser lo más simple posible, pero tampoco va a ser imposible. O sea, esto es muy importante porque tú te vas a ir forjando en el camino, porque tú vas a ir creciendo en el camino. De pronto tu propósito puede ser, yo que sé, ser un orador, ¿ya? Y empezar a trabajar en el día a día, porque un orador no es que se haga de la noche a la mañana, y así son. Bill Gates, estamos hablando de personas que están ya como Robert Kiyosaki, o sea, son personas que tienen su propósito y ellos ya están gozando de su propósito. Lo que dicen, tenemos que hacer entender siempre a la población, y aquí vamos a hacer una analogía, mi querida Clau, que por ejemplo, ¿qué dice Roberto Kiyosaki en su libro, o sea, Padre Rico, Padre Pobre? O sea, él dice que plasma dos escenarios, ¿no? Y dice, ¿por qué? Le pregunta un padre, ¿no? Esta analogía es interesante, dice, ¿por qué tú consideras que es bueno tener muchos hijos? Entonces el uno dice, tiene otra mentalidad, no sabe su propósito, dice, porque eso a mí me ayuda a crecer y realmente para mí esos hijos son una bendición. Y la otra, la misma pregunta para otra persona en ese libro, pues, que es Padre Rico, Padre Pobre, dice, ¿por qué tú consideras que es malo tener hijos? Que me hunden en la pobreza, ¿ya? Entonces,
importante saber desde dónde yo estoy viviendo. Que no sea de pronto por hijos lo que digan, "Ah, es que porque yo tengo hijos, por eso yo no me puedo desarrollar, es que yo me quedé embarazada y por eso yo no puedo estudiar, es que porque yo ya me casé jovencita, por eso ya no lo. Y mejor, dejamos fuera. Por eso es importante la familia darnos analizar cómo está me levanto de la cama, otra vez, almuerzo y vivo así. Entonces, ahí es donde yo te digo, te invito a que analices de dónde estás, ¿sí? Porque si lo haces, bueno, créeme que podrás llegar a los 90, 100 años, depende de la llegar, y nunca vas a encontrar un propósito. Pero si tú dices, yo tengo un propósito, quiero que a mí me recuerden por esto, porque no es que estamos aquí en el mundo, Lau, porque sí, porque ya tenías que nacer. Cada uno de nosotros tiene que dejar huella, ¿sí? Y a esto que dejar huella justo es a asentar nuestro propósito y para que nos reconozcan, ¿sí? Pero no porque de pronto, en este caso, porque Robert Kiyosaki tiene mucho dinero, no, sino que él dice que podemos ganar dinero, y el propósito de él es hacernos conscientes de que todos podemos llegar, ¿sí? Entonces, el dinero Muy y bien, así. perdón que te interrumpa un poquito, tu señal se va por momentos. De repente, ¿será que tienes a la mano un auricular para que se pueda conversar de esta manera? Porque un poquito la señal como que se te va y no te capto bien lo que dices. Ok, ahí, bueno, déjame ver si está por ahí mejor la señal, ahí vemos. Ya, ok, ok. Ya, Bien, has dicho varias de cosas, manos libres. claro, has dicho varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo quisiera hacer una pregunta al respecto. Muchas personas viven su día a día sin rumbo, sin sentido, viven porque en fin, a lo ya que importa, pareciera que no tuviesen un propósito. ¿Qué les dijeras a aquellas personas? ¿Cómo conseguir o cómo, mejor dicho, cómo descubrir ese propósito? ¿Cómo descubrir el propósito? Excelente pregunta, mi Clau. Claro que sí. Primero, ver en qué parte estoy. Si estoy desde la victimización viviendo o si estoy viviendo como victimario. Entonces, tú cuando encuentres tu propósito, no tienes que estar ni de víctima ni tampoco de victimario. Entonces, ahí viene este como equilibrio para tu vida, ¿sí? Entonces, dos, analizar tu postura. Y como tú dices, en el día a día, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi alimentación? ¿Sí? ¿Cómo descanso? ¿Sí? Paso de pronto mucho tiempo en el tema de redes sociales. Entonces, esto te va a ir ayudando, aunque parece un poco extraño, pero esto te va a ir ayudando a descubrir tu propósito. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a trabajar el tema de la alimentación, de los sueños reparadores, y ahí poco a poco vamos a empezar a descubrir y observar nuestro entorno, ¿sí? Observar nuestro entorno porque ahí vamos a darnos cuenta que si yo me veo al espejo, porque ahí también viene, hablamos de nutrición, hablamos del tema de cómo estoy viviendo en el día a día, pero también es el tema de la postura. ¿Cómo es mi postura? ¿Cómo yo camino en el día a día? ¿Cómo yo me veo? Entonces, estas son unos tips interesantes que te van a ayudar a encontrarte con ese propósito. Si yo me miro al espejo, ¿ya? Entonces, es darme cuenta cómo veo en el día a día. Adicional a esto, si yo me voy, si yo converso con alguna persona, tiendo a juzgar, agradezco por lo que tengo, siempre me quejo. Entonces, estos son unos pequeños tips, mi Clau, que te los doy para que tú puedas, o sea, podamos transmitir a nuestros amigos que nos están viendo, de cómo ir descubriendo el propósito, ¿sí? Porque a veces cogemos y comemos mucho, ¿sí? O no dormimos nada. Por eso tenemos nosotros, no tenemos a entender nuestro. Pero si nosotros empezamos a tener un equilibrio de alimentación, en la cultura, en agradecer, en sonreír, vamos a darnos cuenta que el cuerpo, nuestro entorno, hace observar y necesitamos.
cuál es nuestro propósito, ¿sí? Así que aquí yo les invito que tenemos que tener postura, tono de voz, eh, hombros hacia atrás, pecho de palomo, para empezar a descubrir nuestro propósito, mi Clau. Sí, sobre todo también tener amor a la vida, tener entusiasmo por hacer cosas, querer hacer cosas. El estado de ánimo es muy importante y sobre todo también la calidad de los pensamientos que tenemos que determinan en emociones, luego en estado de ánimo. Y la postura corporal, ya que has hablado del hombro atrás y todo aquello, contribuye positivamente a que nuestro estado mejore, ¿no? Estemos más reanimados. Eso es importante también. Y también es importante matizar un poco la vida con música agradable, música que nos motive, que nos mueva, que nos impulse, que tengamos un estado de ánimo agradable, veamos siempre la vida con optimismo, porque a pesar de las situaciones adversas, nosotros en el mundo entero estamos todavía atravesando un tema de pandemia, hay mucho dolor, mucha muerte, muchas pérdidas que ha sucedido en estos 2 últimos años. Sin embargo, ese dolor, esa congoja no debiera derrumbar o perder el sentido de la brújula o perder el propósito. Por ejemplo, mi siguiente pregunta sería en este aspecto. ¿Qué pudieras decir a aquellas personas que tienen un propósito, digamos, en la vida, pero tuvieron una pérdida de un ser querido, el esposo, el hijo, el padre, algún ser querido, y la persona naturalmente por el duelo mismo está en una situación de tristeza, de pesar, de llanto, ¿no? Porque hay etapas en el duelo, ¿no? Entonces primero la negación, luego la aceptación y bueno, ¿no? Entonces, pero se sienten como que se desploman y pareciera en algunos casos que ya no tienen propósito ni siquiera de vivir. Entonces, ¿qué consejo u opinión pudieses dar al respecto? Bueno, Clau, wow, es una pregunta igual fantástica. Sí, realmente cuando tú tienes o estás en un propósito va a haber muchos desafíos y dentro de esto es superar cualquier situación que tienes en el trayecto en el transcurso en el camino al propósito. Aquí yo les voy a compartir, para sus amigos que me están viendo, nosotros aquí en el Ecuador, ustedes saben que el año anterior, en el 2020, se hicieron los Juegos Olímpicos en Japón. Entonces, fue interesante este tema porque nuestra medallista olímpica, nuestra medallista de pesas, ella le preguntaron los medios, ¿no? Le preguntaron los medios, les decía, cuéntenos, fue lo más duro, lo más triste que usted vivió en su carrera deportiva? Y aquí es donde yo estaba observando esa entrevista, porque me encanta seguir a esas personas que tienen ese entusiasmo, esas ganas de vivir, esta energía. Y dice, ¿sabe qué? Lo peor que me pudo pasar en la vida y lo que me pudo pasar en mi vida, en la vida, es que mi mamá, cuando yo tuve que ir a los Juegos Panamericanos para obtener el puntaje y llegar acá a los Juegos Olímpicos, dijo mi mamá, y salí del país y antes de que yo pueda salir a el y usar, me ocurrió que me llamaron en una llamada y me informan que mi madre falleció. Entonces yo también fue fatal. Sin embargo, teníamos un sueño, dice, un sueño, teníamos también un propósito con mi mamá. Y decíamos con mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Cuando yo gane mi medalla de oro, pues te la voy a dedicar a ti. Entonces, el propósito de nuestra medallista olímpica, pues, se secó las lágrimas, fue potente esa historia, se secó las lágrimas, dice, y salió al escenario. Y en el escenario, campeona panamericana gana su cupo para las Olimpiadas de Japón. Y ella gana su ella gana la medalla olímpica, llora. Otra vez los medios le dicen ahí mismo. ¿Y para quién dedica esto? Para mi mamá. Porque sé que aunque no me vea aquí en la tierra, yo sé que desde mi corazón ella lo ve y esa es mi fuerza. Entonces, el llamado a nuestro país
esto, que son cosas reales, que son cosas que tú puedes investigar, puedes indagar. Todos tenemos una pérdida, todos por alguna situación tenemos siempre ese dolor, porque somos seres extraordinarios, somos seres humanos, somos seres sensibles. Sin embargo, no estamos ligados a quedarnos siempre en la etapa, que les invito a que podamos estar ahí, que la podamos vivir, que la podamos sentir, porque tampoco yo les digo, no, no tienen que vivir esa etapa, no, vivan todas las etapas, ¿ya? Vean cuál es tu propósito y esto va a contribuir a que lo puedas cumplir, porque imagínate, Clau, y nuestra medallista, ahora nuestra medallista olímpica, si no hacía eso luego de la llamada que tuvo antes de salir al escenario en los Juegos Panamericanos y decía, bueno, ya no compito. O sea, ser bastante muy fuerza, lloré, fui en llanto y me permitió ahora desenvolver. Y no es que se olvida de la mamá, cuidado de no se ha olvidado de sus seres queridos, sino que dice, o sea, mi propósito es demostrar al mundo que la mujer ecuatoriana también puede ser campeona olímpica, y eso lo cumplió. Entonces ahí podemos darnos cuenta que en el propósito puede haber muchas situaciones o muchas circunstancias, y está en nosotros transformarlas para poder llegar a lo para poder llegar al propósito. Y aquí es lo que va es, no solamente tengo el propósito de ayudar, sino que también es de accionar, ¿sí? Porque de pronto solamente se queda en un deseo, ¿sí? Mi propósito es este, ¿sí? Pero nos quedamos en el deseo. Entonces, el propósito viene acompañado de la acción. Y no importa qué es lo que tú tienes que pasar. Claro, y para que se vaya a la acción ese anhelo, ese deseo, ese pensamiento, hay que acción, o sea, para que se vaya a la acción hay que tomar una decisión. Primero una toma de conciencia, ¿no? Ver la situación, qué es lo que, dónde estamos, a dónde queremos llegar y tomar acción, o sea, ejecutar, ya, hacer un plan de trabajo, un desarrollo. Voy a hacer esto, o luego lo otro y finalmente estaré llegando a la meta, ¿no? O al propósito, en este caso que estoy queriendo. ¿Cómo pudieran los padres de familia impulsar en sus hijos menores o de cualquier edad a que vayan formando, o mejor dicho, encontrando un propósito en la vida? ¿Qué consejo dieras a los padres de familia? Bueno, aquí realmente es un llamado a la reflexión en esta parte, Clau. El llamado a nuestros padres de familia es a invitarles a nuestros hijos a que vayan al mundo de la imaginación, a que vayan al mundo de que todo es posible, a que vayan al mundo de la magia, y que de pronto vayan a decir, no, es que esto no, y es que sí, y que dejemos como padres el tema de la iluminación, ¿sí? Es que yo te doy esto porque yo no tuve. No, 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 o sea, ahí creemos en el victimismo, sino que también como padres cambiar nuestra mentalidad, dejar de rumiar, dejar de tener esos pensamientos limitantes y también hacer eso a nuestros diseñadores, ¿sí? Porque si yo, como papá, que soy la cabeza, que mis hijos están en formación, que mis hijos aprenden de mí el 70% de lo que ven, el 70%, ¿sí? Entonces, tengo que ser mi objetivo, el llamado a los padres es a cambiar el diálogo interno para que lo puedan exteriorizar. Y si no lo pueden hacer de manera individual, invitarles a buscar ayuda. Porque más allá de eso, recordar que si yo quiero dejar un legado, hijos, ser responsable con el mundo, es cambiar mi diálogo interno y decirle a mi hijo, tú sí puedes, ¿sí? Porque como papá, digamos, nuestros hijos están generando logros y decimos, no, es que, ¿para qué vas a ser futbolista? Es que, ¿para qué vas a hacer esto? Es que, ¿para qué vas a hacer lo otro? Eso no te da plata. Entonces empieza a alimentarles a nuestros hijos y a cortarles las. Entonces, aquí sería, pues, claro, invitarles a los padres de familia a motivar, ¿sí? A decirles, bueno, vamos, sí puedes, sí, y es más, o sea, soñar junto a sus hijos, porque aquí primero es ese sueño, o sea, empezar esa vibración desde el corazón y luego ir trabajando.
propósito, luego ir materializando. Y si nosotros lo logramos, como nuestro diálogo interno, ¿eh? Y más que realmente ¿sí? Sean esos ganadores en la vida y que incluso vayan inspirando a la sociedad. Porque decir, bueno, mi papá me motivó, mi papá también me dijo esto y eso. Entonces es muy importante cambiar el diálogo interno en mi entorno como papá. Está bien, es mucha responsabilidad de los padres y siempre a través de estos programas que es preparado con mucho cariño, ¿no? Para todo el público en general, nos hacemos una pausa o un énfasis, mejor dicho, en los padres de familia, porque como tú bien dices, tienen una gran responsabilidad de educar, de orientar a sus hijos, son un modelo a seguir. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que los chicos, los hijos, aprenden más de las acciones que ven dentro de casa de sus padres, más que lindos discursos, más que lindas palabras. Tiene que haber acción y tiene que haber coherencias. Yo siempre hago énfasis porque a veces los padres en teoría dicen una cosa, pero su vida cotidiana, su actuar diario desdice aquello que dijo, o sea, entra en contraposición. Y el niño, el hijo, está pues en una situación de confusión, ¿no? Mi papá dice una cosa y hace otra. Es como, por ejemplo, que el papá diga, no fumes, no tomes, y él es el primero en hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, esas incongruencias pasan más a menudo de lo que uno cree. Entonces, siempre la exhortación con cariño, con respeto a los padres de familia, para que se den cuenta que lo que hagan o dejen de hacer deja alguna huella en sus hijos. Lo que digan o dejen de decir de la misma forma. Y si los papás no tienen propósito en la vida, es un poco complicado para el hijo que está absorbiendo y aprendiendo está absorbiendo como si fuese una esponjita. Entonces, es un llamado, ¿no?, a la toma de conciencia, a la meditación, a la reflexión, para todas las personas en general, y que todas encuentren un propósito que los haga felices, que los haga despertarse con alegría, con entusiasmo, a hacer aquello que tanto anhelan, que tanto desean. Muy bien, ahora yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿cómo podemos, qué mensaje pudieses tú dirigir a los jóvenes, ya al público adolescente joven, que todavía está buscando qué hacer, buscando un poco de reafirmar sus ideas, explorar cosas? O sea, ¿cómo inducirlos o cómo dejarles esa semillita para que vayan pensando, para que vaya germinando respecto a encontrar el propósito en el público adolescente o juvenil? Ok, bueno, en el público adolescente o juvenil es que mantengan esa llama interna que les quiere llevar a esa tierra prometida, a ese lugar donde ellos sienten estar en algún momento, ¿sí? Y aquí viene este tema que es muy profundo, y por ejemplo, puedo hablar de mí, de Hernán dice que no soy budista. En ningún momento le decís que Hernán es que no, los budistas aquí en el Ecuador son seleccionados, los budistas, o sea, no le puedo poner una limitante. Entonces, a los jóvenes les invito a que se dejen ir por ese sueño que tienen y que miren lo que les llama la atención. Si en su vida de deportistas, pues ver videos de las personas que ya fueron deportistas, ¿sí? Si tu sueño es empezar a ver videos de esos empresarios, cómo ellos lograron esta independencia, cómo lograron eso. Entonces, cada adolescente busque sus sueños en donde quiere estar, que vea a quienes están arriba y a que vean a quienes de manera individual, por contribución, tomaron de vida, miren, sigan sus pasos, porque por algo él ya está ahí, por algo ahí él ya está en esa tierra prometida de los adolescentes quieren llegar. Y les invito a que no decaigan sus sueños, a que si de pronto pues, se ven afectados con toda la humildad,
Hagan esto, chicos, hagan esto, séquense en sus lágrimas, pónganse de pie y continúen, porque cuando tienes un propósito, va a haber mucha vida, y ahí es donde tú tienes que estar consciente que estás ya llegando, ya estás ahí, es de que vas, necesitas que ah, no, por mi mamá hice esto, aquí no es por mamá, aquí no es por mi esposa, lo que sea, es porque quieres hacer, puedes algo muy importante. Y si tienes un propósito, no, ya, ya está pasando. Cuando tú en la adolescencia empiezas a tener un propósito en la vida, genera seguridad, ¿sí? Porque no necesitas tener, puede ser, y tú dentro de esto me quieres acompañar, pues buenas, si la vida se nos da buenas, pero no es que tener una novia, no, sino que sean tus sueños, ¿sí? Tus sueños de transformar es de llegar más allá. Muy bien. ¿Y me escuchas? ¿Se fue la señal o me estás escuchando? Sí, pues, Ah, ya, yo te escucho por rato entrecortadito, pero bueno. Por ejemplo, ¿qué pudieses decir a aquellas personas que... vamos a entrar en el campo un poquito de las creencias limitantes. Las creencias, como otras cosas, también vienen de la familia, de la sociedad, del entorno, de un lugar, de una región, país, etcétera. Entonces, pero hay un tipo de creencias que llamamos creencias limitantes. ¿Cómo podría ser la fórmula para cambiar, para sustituir esas creencias limitantes en creencias potenciadoras, aquellas que te impulsan a hacer cosas, aquellas que te permiten accionar, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos? ¿Cómo cambiar ese chip? Sacar uno y poner el otro. ¿Cómo hacemos esta conexión, ese tránsito? o sea, aquí uno de los tips es primero cambiar mi pensamiento, lo que tú analizabas, ¿no? ¿Cómo me levanto yo en la mañana? ¿Sí? Si yo como adolescente me levanto y digo estudios y mi actitud es como que me aburren, entonces siempre es a cambiar tu actitud, ¿sí? Si papá, yo me levanto, el primer pensamiento que me llega a la cabeza es, ay, el trabajo va a ser que tú llegas que vas a hacer el trabajo, vas a estar alrededor del almuerzo y haces el almuerzo y llegas a la casa. Y es básicamente cambiar la actitud, ¿sí? A cambiar la actitud y a eso te va a ayudar a transformar tu día. Más allá de este tema de creencias, sí me gustaría analizarlo en otro programa, va a ser un taller, y es decir, que no puedan mirar al espejo, que se sonríen y que digan que son exitosos y que son exitosas. Y así de esa manera, pues tu día también va a ser exitoso, porque si en la mañana, el primer regalo de la mañana, me estoy levantando, estoy abriendo los ojos y digo yo soy un hombre, una mujer exitosa, imagínate esa energía. Entonces, iríamos transformando nuestros pensamientos, luego nuestro interno. No podemos caer, ¿sí? Es lo mejor observo, veo una persona que está empezando a superar, pues permitirle que esta persona se vaya superando. Y no yo a superar, tengo alguna persona para los seres o increíbles, sino que tienen que dar eso, aunque no sea, estamos más primero que hacer como padres mañana, estamos vivos, y padre como hijos también. Y esto va a empezar a transformar tu día a día. Y ojo, ¿no? Realmente de transformar tu actitud, a transformar poco a poco tu creencia. Y en este tipo de cosas, ¿verdad? Soy así y así voy a morir. Cuando tengas este tipo de creencias, es una creencia, ¿no? Crees las cosas inconscientes, claro, tú puedes, pues, los hombres ahora tienes que ayudar
esas creencias son bastante fuertes y que no podemos decir con un breve tiro, sino que en esta ya de ayuda más. Sin embargo, darles a nuestros amigos a que cambien su manera de pensar, que cambien su manera de vivir, que cambien su trabajo. A veces en su casa de tu arroz y algún acompañamiento para tener un buen propósito, Clau. Está comprobado que la principal de las cosas, el camino principal a esto es ser agradecido. Y esto es lo que yo les hago en hermanos, digo, agradezcan. No, es que me hubiese gustado tener una hija mujer. No, si tú tuviste un hijo varón, ese hijo varón tiene un propósito, y también un propósito como papá y como mamá. Entonces, una casa, otra mamá, no, o sea, agradece que tienes esa mamá, agradece que tienes. Entonces, esto sería algo más para tomar conciencia. Empezaría para esto, es como. Sí, muy importante cuando hablas del tema de la gratitud. Quiero hacer una pequeña pausa o acotación. La gratitud es muy importante porque tenemos que agradecer todos los momentos de la vida, los buenos, los no tan buenos, todos nos dejan enseñanza, todos nos dejan aprendizaje. Y si pasó algo, entonces en la siguiente vez vamos a hacerlo mejor o vamos a entender el porqué o el para qué de las cosas. Entonces agradecer porque estamos vivos, agradecer porque tenemos un plato de comida, tenemos una familia, tenemos unos momentos que vivimos. Entonces nosotros estamos de tránsito, ¿no? en este mundo. Entonces mientras estemos físicamente, estemos vivos, estemos acá, entonces seamos felices, busquemos la felicidad a nivel personal, a nivel de las personas que nos rodean, mejoremos nuestro entorno, mejoremos nuestro espacio, transmitamos esa alegría, irradiemos esa chispa, esa energía, ¿no? Ese entusiasmo para vivir, contagiemos, seamos un efecto transmisor, ¿no? de las buenas noticias también. Y bueno, siempre es un cúmulo de situaciones, un cúmulo de cosas que pasa por el agradecimiento. Siempre es bueno agradecer el día a día, y para quienes creemos en Dios, bueno, agradecer a Dios por un día más de vida, un año más de vida, por nuestros seres queridos, y si aquellos seres ya partieron, bueno, por el privilegio de ellos haber estado en nuestras vidas y viceversa también. Entonces hay tanto que agradecer, uno se siente bien haciéndolo. Entonces es un bonito ejemplo para los papás, el que puedan decir a sus hijos, ¿no? Enseñarles, ¿no? El ser agradecidos también. Bueno, Manuel, el tiempo se va yendo rapidísimo. ¿Algunas palabras finales, algo que quieras comentar, por favor? Claro que sí, o sea, decirles a nuestros amigos que nos están viendo que todo propósito viene acompañado de la acción, ¿sí? Que no solamente dejemos el propósito en el quisiera, sino en el que yo lo hago. Así que invitados a trabajar el tema de la cultura, el tema de la agradecimiento, a trabajar el tema de hombros atrás, pecho de palomo, para ir encontrando, trabajar si quiero soñar siempre, soñar con una manera de pagar, no, a esos referentes que ya están adelante, colocar espacio, sea el primero del año, sea el primero, ¿no? Para que estos que están aquí en el estamos sean partícipes de esto y si desde cuál es su propósito, que no vivamos por vivir, que no tengamos una conocimiento, llegar y decir, lo ve,
propósito. Con esto me despido y decirles que hay que tomar acción ahora. Eso es mi caso. Muy bien, muchísimas gracias. Fueron las palabras de Manuel Yumiquinga. Él es psicoterapeuta desde la ciudad de Quito, Ecuador. Muy complacidos para este espacio de Conversando en Familia. Nosotros desde la ONG Fortaleciendo a la Familia venimos desarrollando sábado a sábado programas. Y por favor voy a tomarte con la palabra en el sentido de hacer un taller más adelante. Vamos a aterrizar la idea. Va a ser muy bonito que puedas compartir tus experiencias, tus conocimientos, ¿no? Siempre ayudando al entorno, a los demás, ¿no? Entonces es bueno, el campo del conocimiento humano es tan amplio, tan profundo. Entonces qué mejor que un psicólogo como tú nos puedas dar las pautas, clarificar muchísimas cosas que va a ser muchísimo bien para todos. Y también va a estar pendiente desarrollar el tema de las creencias. Desde ya te hago la invitación con anticipación a ver si cuadramos agendas para hablar específicamente un tema de las creencias limitantes para que sean sustituidas, ¿no? Entonces, por creencias potenciadoras, que eso es lo que nos falta a todos, a la población, pensar en positivo, actitud positiva, pensamiento positivo y ejecutar, accionar, tomar la decisión, la convicción de hacer una declaración de que voy a hacer esto, voy a cambiarlo, tengo que hacer y lo hago. Entonces de eso se trata, de llegar a la acción. Muchísimas gracias, Manuel, un fuerte abrazo, un fraterno desde Perú, igualmente un abrazo grande a todos los amigos que nos están viendo en este momento, aquellos que lo harán luego, aquellos que hacen réplica y también aquellos que visitan nuestra página web. Nos encuentran como www.fortaleciendoalafamilia.org y también en el Facebook, naturalmente, y bueno, estamos para servirlos. Muchísimas gracias, hasta el próximo sábado, Dios mediante.